Hola, bienvenida a este vídeo en el que vamos a plantear un proyecto del estudio del periodo de oscilación de un péndulo. Bien, aquí tenemos un péndulo y hemos visto en vídeos anteriores que el periodo de oscilación de un péndulo no depende ni de la masa del no depende de la masa del péndulo, sino simplemente de la longitud de la cuerda y de la gravedad en ese punto. De tal manera que en ese momento tuvimos ocasión de hacer lo siguiente. Vamos a detenerlo, voy a mover la pelotita para dejarla por aquí, voy a marcar el ángulo alfa y vamos a echar mano de la cuadrícula. Bien, vamos a moverlo para que quede aquí. Bien, chicos, ¿a qué se debe este movimiento? Bueno, aquí en realidad lo que tenemos es un combate entre varias fuerzas. Por un lado tenemos el peso. Aquí tendríamos el peso, que evidentemente vertical. Ese peso tendrá dos componentes. Bien, tenemos también por otro lado la tensión. Aquí en la cuerda, tensión T. Y las dos componentes del peso que acabo de citar, simplemente lo único que tengo que hacer sería alargar esta línea, ver que este ángulo que está aquí es el mismo ángulo alfa, y por tanto, chicos, esta componente del peso, esta que va así, como está tocando el ángulo, sería peso coseno del ángulo, y esta componente sería peso seno del ángulo. Es lógico que, tal y como estamos viendo, en este caso, peso coseno del ángulo es igual a la tensión. De tal manera que en todo momento puedo decir que estas dos componentes se anulan. ¿Y peso seno del ángulo? ¿A qué es igual esa componente del peso? Lógicamente, esta componente del peso es la responsable de que esa pelotita se esté acelerando. De tal manera que si aplicamos la segunda ley de Newton, peso seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Recordemos que tal y como estamos viendo, estamos en un armónico simple, y para los armónicos simples ya habíamos visto que la aceleración era W cuadrado por X, siendo X esta distancia. De tal manera que aquí puedo poner peso por el seno del ángulo. ¿Y qué es el seno del ángulo? Fíjate un detalle importante. Este es el ángulo, esta es la longitud de la cuerda L, y yo veo rápidamente que el seno del ángulo es lado opuesto entre hipotenusa. Por tanto, aquí donde está el seno del ángulo puedo poner X entre L, igual a la masa por la aceleración. Pero acabamos de ver que la aceleración lo voy a cambiar y voy a poner W cuadrado por X. De tal manera, chicos, que es fácil ver que la X se va con la X. Y donde está el peso, vamos a poner lo que es el peso. Peso. Quito el peso y pongo lo que vale, que es el peso, masa, por gravedad. De tal manera que también podéis ver rápidamente que la M se va con la M. ¿Y qué era W? W era 2pi entre el periodo. De tal manera que si ponemos aquí, donde está W, pongo lo que vale, me queda que G entre L, vamos a borrarlo que no me gusta cómo está quedando, me queda que G entre L es igual a W al cuadrado, es decir, a 2pi al cuadrado, 4pi al cuadrado, entre el periodo al cuadrado. Por tanto, chicos, despejo el periodo al cuadrado. Resulta que el periodo al cuadrado es 4pi al cuadrado L entre G. Y finalmente, si pasáis ese cuadrado como una raíz, queda raíz cuadrada de 4pi al cuadrado por L entre G. Pero raíz cuadrada de 4pi al cuadrado, ese 4pi al cuadrado sale fuera como 2pi, de tal manera que finalmente podemos escribir que el periodo vale 2pi raíz de
L entre G. Vale, aquí es donde quería llegar. Fíjate, detalle importante. El periodo de oscilación de un péndulo, solo depende de la longitud de la cuerda. Solo. Para un punto dado. Si nos cambiamos, por ejemplo, si variamos en altitud, que la gravedad cambia, entonces sí que varía. ¿Vale? Pero vamos a suponer que estamos en un punto fijo. Estando en un punto fijo, por ejemplo, aquí en la clase, si yo hago la experiencia de hacer el periodo de oscilación de un péndulo, solo va a depender de la longitud de ese péndulo. Pues bien, vamos a ver que esto es así. Pues nada, chicos, en casa, este fin de semana, me dediqué a hacer esta experiencia. Y mira, me dediqué a coger distintas longitudes, 25 centímetros, 30 centímetros, 35 centímetros, 45, 55, etcétera, hasta llegar a 2 metros. Que ahí, como se pueden imaginar, me tuve que poner de pie encima de la mesa. Vale, pero lo hice. ¿Qué pasa? Que como lo estaba haciendo también con el móvil, medir una oscilación acumula muchos errores. De tal manera que lo que hice no fue contar una oscilación, sino conté 10 oscilaciones. Y al contar 10 oscilaciones, estos son los resultados que me estaba dando. De tal manera que si yo quiero representar el periodo frente a la distancia, primer paso, todos estos datos los tengo que dividir entre 10. Pues aquí lo he hecho, lo he ido dividiendo todo entre 10, como están viendo. Y la longitud la tengo que poner en metros. Pues bien, me voy a coger estos datos, me cojo estos datos, los copio, me voy a GeoGebra, me vengo aquí y le doy a pegar. Aquí tengo mis datos. Vale, vamos a representarlo. Miren, un detalle. Si aquí tengo, si estoy marcando el tiempo frente a la longitud, si el tiempo va en el eje X y la longitud va en el eje Y, ya estamos esperando que me va a salir el ¿qué? Pues bien, evidentemente sale una parábola. Vamos a comprobarlo. Mira, no tienes que ir uno por uno marcándolo en el GeoGebra. Si tú pinchas aquí y eliges la opción de crear lista de puntos, ahí los tienes. Claro, te queda muy chiquitito, pero se ve que es una parábola. De hecho, la parábola que se ajusta a esto, porque antes la calculé, es f de x, para que vean que es verdad que es una parábola, es igual a 0,25 x al cuadrado. Se ajusta súper bien, además. Tengan en cuenta que un truco, un detalle de este problema fue contar 10 oscilaciones. Porque al contar 10 oscilaciones se reducen muchísimo los errores. Ustedes van a tener que hacerlo. Yo les recomiendo que lo hagan también contando 10 oscilaciones, porque yo al principio contaba una oscilación y entre que le daba el cronómetro del móvil y lo paraba, aquello no tenía nada que ver con lo que estaba esperando. Claro, con 10 oscilaciones, como me daba tiempo de arrancar y de parar el móvil, pues evidentemente se reducen mucho los errores. Bien, tal y como estaba diciendo, esto lo estábamos esperando. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de ver que el periodo era 2pi raíz de L entre G. De tal manera que si despejo, periodo al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado L entre G. Es decir, que L es G entre 4pi al cuadrado por el periodo al cuadrado. Como yo aquí en la lista de puntos el eje X es el del periodo y aquí el eje Y es el de la longitud, ¿qué estoy representando? L es constante, vamos a llamar esta constante A por t cuadrado. Era lógico que no saliese una parábola. Eso era esperable. ¿Qué sucede? Que a los físicos y a los matemáticos lo que nos gusta son las rectas, porque trabajamos menos. Atentos al siguiente detalle. Yo podía haber conseguido aquí que me apareciese una recta en vez de una parábola. Sí. Fíjate el truco. Como resulta que L es igual a A por t cuadrado, ¿qué pasa si yo dibujo L frente a t cuadrado? Es decir, me voy a crear una nueva tabla,
me voy a crear una nueva tabla, igual que antes, una lista de puntos, pero en vez de poner el periodo, voy a poner el periodo al cuadrado. Si este eje mío es el del periodo al cuadrado, me tendrá que salir una recta. Vamos a ver si es verdad. Pues bien, chicos, fíjense, ya lo tenía hecho. Para ahorrar tiempo, antes me dediqué a coger cada uno de estos numeritos y hice sus cuadrados. Entonces, en esta columna tengo la del periodo al cuadrado y aquí el de la longitud, que permanece exactamente igual. Procedimiento a seguir: me voy a ir a GeoGebra, voy a copiar estas casillas del Excel y lo voy a pegar en la hoja de cálculo del GeoGebra y me va a aparecer lo siguiente. Pues bien, chicos, aquí lo tenemos, lo acabo de pegar en la hoja de cálculo del GeoGebra, creé la lista de puntos, vean la lista de puntos, vamos a ver si es verdad que esto es una recta, chicos. Entonces, elijo esta opción de recta que pasa por 2 puntos. Si yo elijo un punto cualquiera, es conveniente que no sea ninguno de los extremos, un punto de la zona intermedia, por ejemplo el punto D. Ya he marcado el punto D. Miren, el truco está ahora, que si yo elijo que pase por cualquier otro punto, si está bien hecho, la recta tiene que pasar por el resto de los puntos, o más o menos, porque recuerden que esto es una práctica experimental. No vayan a esperar que pase por todos los puntos cuando lo hagan. Bien, me vengo ahora aquí, por ejemplo, no, qué guay, qué jolines, valió la pena, ¿eh? Está muy guay, ¿vale? Pues efectivamente, es una recta. Me encanta cuando pasan estas cosas. ¿Vale, chicos? Oye, es más, si yo calculo la pendiente de esta recta, ¿saben lo que puedo hallar? La gravedad que hay aquí en la clase ahora mismo. Bueno, en la clase no, en mi casa. Porque esto lo hice en casa realmente. Vamos a ver qué gravedad hay en casa. Bien, obviamente como tengo GeoGebra, con tal de leerlo aquí, despejaría la I, paso 1,35 al otro lado y pasaría 5,52 dividiendo. Eso sería muy fácil de hacer. Pero miren, hay otra forma de hacerlo muy fácil también, y es trazando aquí un polígono. Se me ocurre, ¿ven? Esta recta que pasa aquí por la perpendicular de este punto, si trazo esta recta y trazo esta recta que pasa por este punto, y yo construyo el triángulo rectángulo que pasa por aquí, si yo divido este lado entre este lado, me saldrá la pendiente. Otra forma de hacerlo. Vamos a hacerlo. Trazo el polígono, punto A, punto I. Este punto no me acordé de marcarlo. Tenía que haber hecho la intersección entre estas dos rectas, chicos. Pero bueno, da igual. Ya está. Ven que este lado lo llamó A minúscula. A minúscula mide 1,75. Y este lado lo llamó I minúscula. Pues chicos, si ustedes dividen 1,75 entre I minúscula, que dice que vale 7,2, ¿cuánto les da? Muy bien, ¿cuánto les dio? Me dijeron 0,243. Vale, la pendiente aquí, la pendiente es 0,243. Recordemos que la pendiente aquí era la A. Recuerden que L, habíamos dicho que era A t cuadrado. O sea que esto me están diciendo ustedes que vale 0,243. ¿Y esto qué era? Vamos a recordarlo porque yo ya no me acuerdo tampoco. Venía de aquí de despejar el periodo, que era 2pi raíz de L entre G. LB al cuadrado, periodo al cuadrado era 4pi al cuadrado entre la gravedad y por L. Y por tanto L es gravedad entre 4pi al cuadrado por periodo al cuadrado. Pues chicos, ya veo rápidamente que esto es la A. G entre 4pi al cuadrado es igual a 0,243. Pues si me hacen el favor de despejar la gravedad ahí y me la dicen, podremos saber. Esto es igual a G entre 4pi al cuadrado. Pues pasen 4pi cuadrado al otro lado multiplicando. ¿Y cuánto da la gravedad? Pues bien, resulta que la gravedad ahí es de 9,6 metros segundo cuadrado. Por tanto, tenéis una forma de hallar la aceleración de la gravedad en un punto poniendo un péndulo oscilar. Pero es que hay más. Aquí hay otra forma de obtener una recta. Y es la siguiente. Imagina que tienes una función del tipo g de x igual a una constante k por x elevado a n.
De hecho, en física hay muchísimas magnitudes, muchísimas variables que su dependencia con otras variables suele ser de este tipo. A la hora de representarla tenemos un problema, y es que por un lado, si la n ya toma un valor un poquito grande, como 2, 3, 4, etcétera, vemos que rápidamente los puntos se van a infinito, pero es que además no sabemos cómo leer esa gráfica. Pues bien, ¿tenemos alguna herramienta que nos permita transformar esta función tan complicadilla que no nos gusta a los físicos ni a los matemáticos? Sí que tenemos esa herramienta. Esa herramienta serían los logaritmos. Por ejemplo, los logaritmos naturales, los logaritmos neperianos. Si yo tomo logaritmo neperiano a los dos lados, fíjate lo que va a pasar. Al tomar logaritmo neperiano a los dos lados, resulta que el logaritmo neperiano de g de x, aquí correctamente habría que poner un paréntesis, me queda que el logaritmo neperiano del producto es la suma de logaritmos neperianos. Pero es que, además, aprovechando las propiedades de los logaritmos, yo sé que esta n que está arriba elevando pasaría delante multiplicando. De tal manera que, si yo represento logaritmo neperiano de g de x frente al logaritmo neperiano de x, ¿qué me saldrá? Una recta de pendiente n. Pues bien, si yo recuerdo eso, y recordando que el periodo era gravedad entre 4pi al cuadrado por el periodo al cuadrado, si a esto lo llamo A, si todo esto es A, me queda que L se puede escribir como A por T al cuadrado, de tal manera que aplicando ese criterio que acabo de decir, si yo hago logaritmo neperiano de L, será logaritmo neperiano de A por T cuadrado, y separándolo, el logaritmo neperiano de L se escribirá como el logaritmo neperiano de A más el logaritmo neperiano de t cuadrado, pero el logaritmo neperiano de t cuadrado es 2 logaritmo neperiano de t. De tal manera que, tal y como estaba indicando antes, si yo represento logaritmo neperiano de n frente al logaritmo neperiano de t, me tendrá que salir una recta y su pendiente va a ser 2. Bien, vamos a ver cómo se hace esto con GeoGebra. Vamos a hacer logaritmo neperiano de esos puntos. Vamos a ver que con GeoGebra es muy facilito hacerlo. Y vamos a representarlo. Vamos a comprobar de forma rápida, muy sencilla, que efectivamente la pendiente va a ser 2. ¿Vamos allá? Bien, ¿cómo se hace esto con GeoGebra? Miren, queremos hallar los logaritmos neperianos de todos estos números. En primer lugar de toda esta columna y en segundo lugar de esta columna. Es muy facilito. Te vienes aquí en esta casilla, tú quieres hallar el logaritmo neperiano del número que está en la casilla 1. Pues escríbelo, se lo dices. Logaritmo neperiano de A1 y le das a Enter. Ya te lo hace él. Claro, esto tiene una ventaja. Si te pones aquí y ves esta esquinita que aparece este cuadradito, si lo marcas y lo bajas, lo que va a hacer, ya entiende que quieres hallar el logaritmo neperiano de A2, de A3, así hasta llegar a A9. Vamos a hacerlo. Oh, genial. Esto es una maravilla, la verdad, chicos. Fíjense un detalle curioso, como 2,72 es casi el número E, aquí pone 1. Se pueden imaginar que lo mismo pasa aquí. De hecho, si yo tuviera que hacerlo, no tuviera que estar explicándolo, aquí hubiera puesto logaritmo neperiano de A1, aquí logaritmo neperiano de B1 y hubiera bajado los dos a la vez. Pero bueno, como es para la explicación, logaritmo neperiano, paréntesis B1, y le doy a Enter, y aquí lo tengo. Vale, bajo, me pongo en la esquinita y bajo. Y aquí tenemos todo. Chicos, ¿y qué queremos hacer ahora? Crear una lista de puntos con estas dos que están aquí. Marco esas dos columnas, pincho botón derecho y donde pone crear lista de puntos. ¡Qué guay! ¿No? Súper bien. Igual que antes, chicos, si es verdad lo que he dicho, si yo elijo un punto y otro punto, tiene que pasar por el resto de los puntos. Y además la pendiente tiene que ser 2. Vamos a ver si es verdad. Recta que pasa por 2 puntos, por ejemplo, cojo el punto B. Pues sí, miren qué maravilla. Genial. Y me queda que menos 1,54x más 0,75y es igual a menos 1,1. Ya saben que GeoGebra tiene esta forma tan extraña de poner la recta, pero fíjense, si ustedes despejan la y, pasan 1,54 sumando y pasan 0,75 dividiendo. Si ustedes hacen
Si ustedes hacen 1,54 entre 0,75 les da 2, pendiente de la recta. Con lo cual podemos comprobar que efectivamente es cierto. Es más, si ustedes hallan este punto de aquí, voy a ampliarlo para que lo vean. Chicos, este punto de aquí, este es logaritmo neperiano de A. Por tanto, si queréis hallar A, solo tenéis que hacer, perdón, solo tenéis que hacer E elevado a lo que te da este número. Vamos a hacerlo para que vean que da igual que antes. Vamos a elegir punto en objeto. Ese punto. Me dice que es el menos 1,45. Por tanto, chicos, me está diciendo que el logaritmo neperiano de A vale menos 1,45. ¿Qué significa eso? Que A es igual a E elevado a menos 1,45. Yo te aseguro que si tú coges la calculadora y haces a E elevado a menos 1,45, tiene que darte igual que antes 0,243. Compruébenlo, chicos, que si hacen esa operación da 0,243. Pues efectivamente, chicos, me están diciendo que da 0,243. Pues nada, les toca a ustedes en la próxima clase recrear este experimento, hacer estas gráficas, estudio, gravedad, comprobar que efectivamente el periodo depende solamente de la longitud, si nos mantenemos siempre en el mismo punto, y bueno, y cualquier dato más que quieran calcular. Pues nada, chicos, espero que este proyecto les guste y espero ver vuestros productos finales la próxima semana. ¡Ánimo!